Hay secretos que matan por dentro, y lo que descubrí dentro de aquel reloj cambió mi vida para siempre. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Josefina, tengo 79 años, y hoy les contaré una historia que guardé en mi pecho por décadas. Antes de comenzar, me gustaría pedirles a ustedes que están viéndome ahora que dejen su like en este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y activen la campanita para recibir más historias como esta. Cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo hoy. Siempre es un placer saber que mis historias alcanzan a personas de tantos lugares diferentes. Les contaré sobre el reloj de bolsillo que mi marido escondía todas las noches antes de dormir y el terrible secreto que guardaba. Una historia de traición, mentiras, pero también de superación y fortaleza. Me casé con Alberto en 1963. Yo tenía apenas 17 años y él 28. En aquel tiempo, una muchacha decente se casaba joven y seguía lo que sus padres decían. Mi familia era sencilla. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre cuidaba de la casa y de los 7 hijos. Yo era la de en medio. Alberto venía de una familia un poco mejor acomodada. Trabajaba como contador en el único banco de nuestra pequeña ciudad, Santa María del Valle, en el estado de Jalisco. Era un hombre guapo, siempre bien vestido, de habla pausada y sonrisa fácil. Todo el mundo lo respetaba por su inteligencia y por sus modales educados. Nos conocimos en una kermés de la iglesia. Me sacó a bailar y de allí a 3 meses ya estábamos comprometidos. Mis padres se alegraron con la boda. Un hombre mayor, con empleo fijo y respetado en la ciudad. Yo también estaba feliz. Creía que había encontrado a mi príncipe azul, como en los cuentos que mi abuela me contaba cuando era pequeña. Nuestra boda fue sencilla, pero bonita. Fuimos a vivir a una casa pequeña, pero acogedora, cerca del centro. Desde el primer día noté algo peculiar sobre Alberto. Siempre llevaba consigo un reloj de bolsillo plateado con detalles en cobre. Era antiguo, pero muy bien conservado. Según él, era el único recuerdo que tenía de su padre, quien había muerto en la Revolución. El reloj era bonito, realmente, pero había algo en la manera como lo trataba que me llamaba la atención. Todas las noches, antes de dormir, lo sacaba del bolsillo del chaleco. Lo miraba por unos momentos con una expresión que nunca logré descifrar, una mezcla de reverencia y preocupación, y lo guardaba en una cajita de madera tallada que cerraba con una pequeña llave. Esta llave la llevaba siempre en un cordón fino alrededor del cuello. Nunca se la quitaba, ni siquiera para bañarse. Al principio del matrimonio, pregunté algunas veces sobre el reloj. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué necesitaba estar bajo llave? ¿Por qué la llave siempre en el cuello? Pero él siempre cambiaba de tema. Es solo un recuerdo de familia, Josefina. Nada de qué preocuparse. Y yo, criada para no cuestionar mucho, respetaba su silencio. En los primeros años fuimos felices, al menos del modo en que yo entendía la felicidad en aquella época. Pronto llegaron los hijos. Antonio nació en el primer año de matrimonio. Clara vino 2 años después y Sebastián completó nuestra familia en 1967. Alberto era un buen proveedor. Nunca nos faltó comida en la mesa o ropa que ponernos. Los domingos íbamos a la iglesia todos juntos. Después almorzábamos en casa de mi madre o de su hermana. Éramos lo que se podía llamar una familia ejemplar en aquellos tiempos. Alberto era buen padre, a su manera. No era muy de jugar con los niños, pero siempre traía pequeños regalos cuando volvía del trabajo, preguntaba sobre la escuela y, a veces, los fines de semana llevaba a la Antonio a pescar en el lago cerca de la ciudad. Con las niñas era más reservado, pero nunca les faltó con cariño. Era un hombre de su tiempo. Creía que su función principal era proveer el sustento de la familia y que criar a los hijos era más responsabilidad mía. Yo cuidaba de la casa y de los niños. Hacía toda la comida, lavaba y planchaba la ropa, cuidaba de la huerta en el fondo y todavía encontraba tiempo para hacer bordados que vendía para complementar nuestros ingresos. Era una vida sencilla, pero decente.
No podía quejarme. Muchas mujeres que conocía tenían maridos que se bebían todo el salario o que eran violentos. Alberto nunca me pegó, nunca me gritó delante de otros. Nuestros problemas, cuando existían, quedaban entre las cuatro paredes de nuestra casa. Pero con el pasar del tiempo, comencé a notar cambios en Alberto. Alrededor de 1968, fue ascendido a gerente del banco. Era un cargo importante para una ciudad pequeña como la nuestra. De repente, nuestro nivel de vida mejoró. Cambiamos de casa a una más grande con un patio bonito donde los niños podían jugar. Compramos nuestra primera radio. Alberto comenzó a vestirse mejor aún. Mandaba a hacer trajes en la capital. Y junto con esa mejora en nuestra vida, vinieron los viajes. Al principio, era una vez al mes. Alberto decía que necesitaba ir a la capital para reuniones en la matriz del banco. Era algo razonable para su cargo. Entonces yo no cuestionaba. Pero poco a poco, esos viajes se fueron volviendo más frecuentes. Una vez al mes se convirtió en 2, después casi todas las semanas. Él decía que eran reuniones importantes, capacitaciones, conferencias. Yo le creía, claro. ¿Por qué dudaría de mi marido? Fue en esa época que él comenzó a volverse más distante, más reservado. A veces pasaba horas en silencio, leyendo el periódico o simplemente mirando a la nada con un vaso de tequila en la mano. Los niños extrañaban al padre, principalmente los fines de semana, cuando él antes solía estar presente, pero ahora frecuentemente decía que necesitaba resolver cosas del trabajo. Yo trataba de llenar esa ausencia, contaba cuentos, inventaba juegos, hacía pasteles y dulces que les gustaban. Intentaba ser madre y padre al mismo tiempo, sin nunca quejarme frente a ellos sobre la ausencia del padre. Papá trabaja mucho para darnos una buena vida, les decía. Y creía en eso, verdaderamente lo creía. Entonces comenzaron las cosas extrañas, llamadas a nuestra casa en que la persona colgaba cuando yo atendía. Al principio pensé que eran equivocaciones, pero ocurría con una frecuencia sospechosa. Y estaban los telegramas. Alberto los recibía, los leía rápidamente y los quemaba enseguida. Cuando preguntaba, él decía que eran asuntos confidenciales del banco, que no podía mantener registros por seguridad. Yo empezaba a sentir que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué. En aquella época, no era común desconfiar del marido o cuestionarlo directamente. La mujer debía ser el pilar del hogar, la que mantiene todo en orden, la que cierra los ojos a pequeñas faltas en nombre de la armonía familiar. Al menos era eso lo que mi madre siempre me había enseñado. Hubo una noche, sin embargo, que cambió todo. Era enero de 1970, un viernes caluroso de verano. Los niños ya estaban durmiendo y yo esperaba a Alberto para la cena. Él había prometido volver temprano, pues al día siguiente iríamos todos a visitar a mi hermana que vivía en la ciudad vecina. Esperé hasta las 9, después hasta las 10. Los chiles en nogada que yo había preparado, el plato favorito de él, ya estaban fríos en la mesa. Finalmente, cerca de la medianoche, oí el carro llegando. Alberto entró tambaleándose por la puerta, tan embriagado que apenas podía mantenerse en pie. En todos los años de matrimonio, yo nunca lo había visto en aquel estado. Él siempre bebía socialmente, un vaso de vino en la cena o un tequila ocasionalmente, pero nunca al punto de perder el control. Corrí para ayudarlo a entrar, temiendo que los vecinos pudieran verlo en aquel estado, lo que sería motivo de vergüenza para una familia respetable como la nuestra. ¿Estás bien, Alberto? ¿Qué pasó? Pregunté preocupada mientras lo ayudaba a llegar hasta la habitación. Nada pasó, murmuró, sus palabras enredándose. Apenas una celebración en el banco, ascenso de un colega. Yo sabía que era mentira. El olor a perfume femenino mezclado con el de bebida era evidente, pero tragué el nudo en la garganta y continué ayudándolo a desvestirse para dormir. Fue cuando sucedió. Al intentar quitarle su saco, él tropezó y cayó pesadamente en el suelo de la habitación. Intenté levantarlo, pero era demasiado pesado para mí. Mientras él se agitaba tratando de levantarse solo,
vi algo que nunca había visto antes. La cadena que sujetaba la llave de la cajita del reloj a su cuello se rompió con un impacto y la llave rodó para debajo de la cómoda. Finalmente, logré ayudarlo a subir a la cama. En cuestión de minutos, Alberto ya roncaba profundamente. Me quedé allí parada, mirándolo con un torbellino de pensamientos. Después mis ojos fueron al suelo, al lugar donde la llave había caído. Podría haber dejado la llave donde estaba hasta el día siguiente. Podría haber olvidado el asunto, como había hecho con tantas otras cosas todos estos años. Pero 7 años de pequeñas dudas, de preguntas sin respuesta, de ausencias inexplicadas, habían creado un peso en mi pecho que ya no conseguía ignorar. Con las manos temblorosas, me arrodillé y, tanteando bajo la cómoda, encontré la llave. Era pequeña, dorada, con un dibujo intrincado en la punta. El cordón que la sujetaba se había partido en 2. Me quedé mirándola en la palma de mi mano, sintiendo su peso, que parecía mucho mayor de lo que debería ser para un objeto tan pequeño. Miré a Alberto, profundamente dormido en la cama. Sabía que él no despertaría tan pronto, no en el estado en que estaba. Lentamente fui hasta la cómoda, donde estaba la cajita de madera tallada que guardaba el reloj. La cajita era bonita, hecha de jacaranda, con tallas delicadas de flores y pájaros. Nunca la había abierto antes. En todos esos años de matrimonio había respetado el espacio privado de mi marido, sus pequeñas reservas. Pero aquella noche, algo me impulsaba a descubrir qué había de tan especial en aquel reloj que necesitaba ser guardado bajo llave. Con el corazón latiendo fuerte, inserté la llave en la pequeña cerradura. Giró suavemente y la tapa se abrió con un clic suave. Dentro, sobre un terciopelo rojo ya gastado por el tiempo, estaba el reloj. Lo tomé con cuidado. Era más pesado de lo que parecía, el metal frío contra mi piel. La parte frontal tenía un diseño en alto relieve, una especie de escudo o símbolo que yo no reconocía. Abrí la tapa frontal del reloj. La esfera era de esmalte blanco, con números romanos y manecillas delicadas de acero azulado. Parecía funcionar perfectamente, marcando la hora correcta. Lo volteé en mis manos, examinando cada detalle, tratando de entender qué había de tan especial en él. Fue entonces que noté algo extraño en la parte trasera, un pequeño botón casi imperceptible, escondido junto a la bisagra. Lo presioné levemente, y para mi sorpresa, la tapa trasera se abrió, revelando un compartimento secreto. Mi corazón casi se detuvo cuando vi lo que había dentro. Cuidadosamente escondida en aquel pequeño espacio, había una fotografía minúscula, del tamaño de una uña, cortada en formato oval para caber perfectamente en el compartimento. Mostraba a una mujer joven y bonita, con cabello oscuro y una sonrisa luminosa, sosteniendo en su regazo a un niño pequeño, un niño de no más de 1 año. Incluso pequeña, la imagen era lo suficientemente clara para que yo me diera cuenta de que no conocía a aquellas personas. Nunca había visto a aquella mujer antes, ni al niño. Con dedos temblorosos, retiré la fotografía del compartimento y la volteé. En el reverso, escrito con letra minúscula, casi microscópica, leí las palabras que cambiarían mi vida. Elena y Eduardo, 1967, Ciudad de México. 1967, el año en que nuestro hijo menor, Sebastián, había nacido. Mientras yo estaba en casa, cuidando de 3 niños pequeños, Alberto estaba, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Quiénes eran aquella mujer y aquel niño? ¿Por qué él guardaba aquella fotografía con tanto cuidado y secreto? Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el reloj. Además de la fotografía, había también un pedacito de papel doblado varias veces. Lo desdoblé con cuidado para no romperlo, pues parecía muy frágil. Era un recibo muy pequeño, pero aún legible. Un recibo de alquiler de un apartamento en la calle Reforma, en Ciudad de México, a nombre de Alberto, fechado del mes anterior. Una dirección que yo desconocía completamente. Después de examinar esos objetos, volví a buscar en el compartimento secreto del reloj y encontré una sorpresa más.
Escondida bajo el mecanismo del reloj, había una llave muy pequeña, diferente de la que abría la cajita. Era dorada, con un diseño más simple y, obviamente, no pertenecía a ninguna cerradura de nuestra casa. Aquella noche, mi mundo se derrumbó. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Los viajes frecuentes, las llamadas misteriosas, los telegramas quemados. Todas las pequeñas cosas que yo había ignorado por años, tratando de ser una buena esposa, estaban ahora gritando la verdad en mi cara. Con cuidado, volví a colocar la fotografía y el recibo en el compartimento secreto del reloj. Cerré la tapa trasera, después la frontal, devolví el reloj a la cajita y la cerré con llave. Pero la pequeña llave dorada que encontré dentro del compartimento secreto, esa me la guardé. La escondí dentro de mi caja de costura entre los carretes de hilo. En cuanto a la llave de la cajita, aquella que Alberto siempre llevaba en el cuello, la coloqué exactamente en el mismo lugar donde había caído, cerca de la cómoda. Él necesitaba creer que la llave simplemente se había soltado durante la caída y que nada más había pasado. Pasé el resto de aquella noche en vela, sentada en el sillón de la habitación, mirando al hombre que dormía en nuestra cama. Un extraño, un hombre que pensé conocer por 7 años, pero que ahora parecía un completo desconocido. El padre de mis hijos, mi marido, un hombre que, por lo que parecía, llevaba una vida doble. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo confrontaría a Alberto? ¿Y qué significaría esto para mí, para nuestros hijos? Tantas preguntas sin respuestas, tantos miedos e incertidumbres. Yo sabía apenas una cosa con certeza: nada sería como antes. Cuando el sol comenzó a entrar por las rendijas de la cortina, yo aún estaba sentada en aquel sillón, los ojos ardiendo de tanto llorar en silencio. Alberto despertó con la resaca estampada en la cara. Fingí estar dormitando, pero lo observé por el rabillo del ojo mientras él, en pánico, buscaba la llave que siempre llevaba. Vi el alivio en su rostro cuando la encontró en el suelo, exactamente donde yo la había dejado. Con manos temblorosas, la volvió a colocar en el cordón roto y la ató nuevamente a su cuello. «Josefina, despierta. No es bueno dormir en ese sillón», dijo, su voz ronca. Fingí despertar lentamente. «Llegaste muy tarde anoche», comenté, tratando de mantener mi voz neutra. «Habíamos quedado en visitar a mi hermana hoy». «No va a ser posible», respondió, masajeándose las sienes. «Tengo que resolver unos problemas en el banco. Emergencia». Otra mentira. ¿Cuántas ya habían sido? Asentí silenciosamente y fui a preparar el café. Los niños pronto despertaron, decepcionados con la cancelación del paseo. Les prometí llevarlos al lago por la tarde para compensar. Alberto bebió su café rápidamente y salió, apenas despidiéndose. Lo observé por la ventana de la cocina mientras entraba al carro. ¿Realmente iba al banco un sábado? ¿O estaría tomando la carretera para Ciudad de México, para aquella dirección del recibo, para Elena y Eduardo? Tan pronto como el carro desapareció en la esquina, puse mi plan en acción. Mandé a los niños a jugar en el patio y fui directo al estudio de Alberto en la casa, un pequeño cuarto donde él guardaba documentos del banco y hacía algunas cuentas los fines de semana. Normalmente yo nunca entraría allí sin ser llamada. Era su espacio, y en nuestra casa los espacios estaban bien definidos. El estudio era territorio de Alberto, así como la cocina era mi dominio. Pero ahora todas las reglas habían cambiado. El estudio era simple. Un escritorio de madera oscura, 2 sillas, un estante con libros de contabilidad y una pequeña máquina de escribir. En la pared, un retrato nuestro del día de la boda y un calendario del banco. Me senté en su silla y comencé a abrir los cajones del escritorio. Los 2 primeros contenían lo esperado: papeles del banco, plumas, lápices, algunos recibos. El tercero estaba cerrado con llave. Intenté forzarlo, pero sin éxito. Fue cuando recordé la pequeña llave dorada que había encontrado en el reloj. Con el corazón latiendo fuerte, busqué la llave en mi caja de costura y volví al estudio. La inserté en la cerradura del cajón. Entró perfectamente. Al girar la llave, el cajón se abrió con un clic suave.
Dentro había una carpeta de piel marrón. La abrí con cuidado, como quien desactiva una bomba. El contenido confirmó mis peores temores. Primero, un acta de nacimiento. El papel oficial con el escudo de la República no dejaba dudas. Eduardo Castillo Olivares, nacido el 15 de abril de 1967 en la maternidad Santa Elena, Ciudad de México. Padre, Alberto Castillo. Madre, Elena Olivares. 15 de abril de 1967. Yo recordaba bien aquella fecha. Alberto había viajado para una conferencia bancaria de una semana. Volvió con regalos para todos nosotros. Para mí, trajo un collar de perlas que uso hasta hoy en ocasiones especiales. Ahora yo sabía el verdadero motivo del viaje, el nacimiento de su otro hijo. Había más documentos en la carpeta, extractos bancarios de una cuenta a nombre de Elena Olivares, con depósitos mensuales regulares. La cantidad era considerable, casi la misma que Alberto destinaba para nuestros gastos mensuales. También encontré un contrato de alquiler del apartamento en Ciudad de México, fotos más grandes de Elena y Eduardo, y algunas cartas. Con manos temblorosas, abrí la carta más reciente, fechada de 2 semanas atrás. La caligrafía delicada, en papel azul perfumado, ya denunciaba ser de una mujer. Querido Alberto, Eduardo pregunta todos los días cuándo volverás. Su cumpleaños está llegando, y él espera que esta vez puedas quedarte más tiempo con nosotros. Te extraño terriblemente. Estas 2 semanas sin ti me parecen una eternidad. Entiendo tus compromisos, pero cada vez es más difícil explicar tus ausencias a nuestro hijo. Es pequeño, pero ya empieza a percibir que su padre es diferente de los padres de sus amiguitos que están siempre presentes. El médico dijo que su resfriado mejoró. No te preocupes, te estaremos esperando el viernes, como quedamos. Con todo mi amor, Elena. Cada palabra era como un pinchazo en mi corazón. Nuestro hijo. Te extraño, con todo mi amor. Frases que un día me fueron dichas a mí, ahora repetidas para otra mujer. Continué examinando la carpeta y encontré algo aún más devastador. Un retrato de familia. Elena, Eduardo y Alberto, los 3 sonrientes, frente a un pastel de cumpleaños con 2 velitas. Alberto sostenía al niño en su regazo con la misma expresión orgullosa con que ya había sostenido a nuestros hijos. La foto estaba fechada. Cumpleaños de Eduardo, 15 de abril de 1969. Exactamente en la misma época en que Alberto había dicho que necesitaba viajar a Guadalajara para una capacitación extensiva en el banco. Estuvo fuera por 10 días. Volvió con historias sobre los colegas, el hotel, las clases, todo mentira. Mientras pasaba las páginas de aquella carpeta, descubriendo más y más pruebas de la traición, una rabia sorda comenzó a crecer dentro de mí. No era apenas una aventura, un caso pasajero. Era una vida entera paralela, construida con la misma deliberación con que se construye una casa, ladrillo por ladrillo. ¿Cuánto tiempo duraba? Por lo menos desde 1966, cuando Elena quedó embarazada. Más de 3 años de mentiras elaboradas, de idas y venidas, de historias inventadas. Podría haber gritado, llorado, roto cosas, pero en aquel momento una calma extraña se apoderó de mí. Era como si estuviera observando la escena desde fuera, como espectadora de mi propia vida. Coloqué todos los documentos de vuelta en la carpeta, excepto una copia del acta de nacimiento de Eduardo, que separé como prueba. Cerré el cajón y lo cerré con llave. Devolví la llave a la caja de costura. Pasé el resto del día como un autómata. Lavé ropa, preparé el almuerzo, llevé a los niños al lago como había prometido. Hice todas las tareas que siempre hice, pero mi mente estaba lejos, procesando la nueva realidad que había descubierto. Los niños notaron mi distracción, pero la atribuyeron al cansancio. «Mamá está cansada hoy», les decía, forzando una sonrisa. Por la noche bañé a los niños, les conté cuentos para dormir y arreglé la mesa para la cena. Alberto llegó a las 9, cansado, como siempre decía estar después de un día de trabajo en el banco. Cenamos en silencio, con solo la radio sonando bajito al fondo. Después de la cena, cuando los niños ya dormían,
Preparé un café y coloqué el acta de nacimiento de Eduardo sobre la mesa de la sala. «Necesitamos hablar, Alberto». Él levantó los ojos del periódico que fingía leer y su mirada cayó sobre el documento en la mesa. El reconocimiento fue inmediato. Su rostro palideció. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Nunca vi a un hombre perder el color tan rápidamente. «¿Dónde? ¿Dónde encontraste eso?», balbuceó finalmente. «Eso no importa», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Lo que importa es que lo sé todo. Elena, Eduardo, el apartamento en Ciudad de México, los años de mentiras». Él se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Después, como si un dique se hubiera roto, comenzó a hablar. Las palabras salían atropelladas, una confesión que parecía estar atascada por años. Conoció a Elena en 1966 durante un viaje real de trabajo a Ciudad de México. Ella era secretaria en la oficina regional del banco. Comenzaron un romance. Él prometió dejar a su esposa, la historia de siempre. Cuando Elena quedó embarazada, Alberto entró en pánico. No podía abandonar a los hijos que ya tenía. No podía soportar el escándalo que sería en nuestra pequeña ciudad, pero tampoco podía abandonar a Elena, embarazada de su hijo. Entonces tomó la decisión que consideró más humana: mantener a las dos familias. Alquiló un apartamento para Elena en Ciudad de México. Abrió una cuenta para mantenerlos y pasó a dividir su tiempo entre nosotros, inventando cada vez más viajes de trabajo y compromisos. «Las amo a las dos», dijo como si eso justificara todo. «A Elena y a ti y a los niños. No podía elegir, no podía abandonar a ninguna de ustedes». Me quedé mirándolo, a aquel hombre que durante años pensé conocer. ¿Cómo era posible que él creyera que lo que estaba haciendo era aceptable? ¿Cómo podía hablar de amor mientras construía una vida basada en mentiras? «El amor no es eso, Alberto», dije finalmente. «El amor es respeto, es honestidad. Lo que hiciste no tiene nada que ver con amor, es egoísmo puro». Él trató de justificarse más. Habló de cómo las cosas simplemente sucedieron, de cómo se vio enredado en una situación que no sabía cómo resolver. Habló de sus sentimientos por mí, por nuestros hijos, por Elena, por Eduardo, de cómo vivía dividido, atormentado por la culpa, pero incapaz de renunciar a cualquiera de sus familias. Escuché todo en silencio, dejándolo vaciarse de excusas. Cuando finalmente se calló, agotado, yo ya había tomado mi decisión. Algo dentro de mí se había roto para siempre con el descubrimiento de la traición, pero al mismo tiempo una fuerza nueva había nacido de las ruinas. Una determinación que no sabía que tenía. «Tienes que elegir, Alberto», dije con una calma que nos sorprendió a los dos. «No mañana, no la semana que viene. Ahora, o te quedas con nosotros, yo y tus hijos legítimos, tu esposa ante Dios y la sociedad, o te vas para siempre a vivir con tu otra familia». Él me miró atónito, como si no pudiera creer lo que oía. Durante años, yo había sido la esposa comprensiva, que aceptaba sus explicaciones sin cuestionar, que hacía la vista gorda a sus ausencias y comportamientos extraños. Ahora, por primera vez, estaba tomando una posición, estableciendo un límite. «Josefina no es tan simple», comenzó. «Necesito tiempo. Necesito organizar las cosas. No puedo simplemente abandonar a Elena y Eduardo de un momento a otro». «La elección es ahora, Alberto», repetí, mi voz más firme que nunca. «Si sales por esa puerta para ir hasta ellos, no vuelvas más. Encontraré un modo de criar a nuestros hijos sola». Él me miró largamente, como si tratara de evaluar si estaba hablando en serio. Después, sin decir nada más, se levantó lentamente y subió a la habitación. Oí abrir y cerrar cajones, el sonido de una maleta siendo arrastrada. Me quedé sentada en la sala, inmóvil, oyendo sus movimientos por el piso de arriba. Una parte de mí aún esperaba que cambiara de idea, que eligiera quedarse, que pidiera perdón de rodillas. Pero otra parte, quizás la más lúcida, ya sabía cuál sería su elección. Media hora después, bajó con una maleta pequeña.
Se detuvo frente a mí, sus ojos evitando los míos. «Voy a buscar algunas cosas en el estudio», dijo casi en un susurro. Asentí silenciosamente. Observé mientras entraba al estudio y salía minutos después. En la mano, además de la maleta, llevaba ahora la carpeta de piel marrón y la cajita de madera con el reloj. «Dile a los niños que diga que...» Intentó, pero las palabras parecían huir. «Diré lo que sea mejor para ellos», respondí. «Puedes dejar eso conmigo». Él asintió, pareciendo aliviado por asumir yo esa responsabilidad también. Típico. Incluso al final, él aún trataba de escapar de las consecuencias de sus actos. «Enviaré dinero todos los meses», prometió. «No van a pasar necesidades». «Cuida a tu otra familia», respondí. «Nosotros encontraremos un modo». Con una última mirada vacilante, caminó hasta la puerta. La mano en la manija se detuvo como si fuera a decir algo más. Pero, ¿qué más había por decir? Se volvió y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Oí el motor del carro encenderse, el sonido disminuyendo a medida que se alejaba, y en aquel momento supe que una fase de mi vida había terminado. Yo, que siempre me definí como esposa y madre, ahora era una mujer abandonada con 3 hijos pequeños para criar en una sociedad que no veía con buenos ojos a mujeres separadas. Pero en vez de desesperación, sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso hubiera sido retirado de mis hombros, el peso de vivir en una mentira, de compartir la cama y la vida con un hombre que no era quien decía ser. Subí las escaleras lentamente y fui a mirar a mis hijos durmiendo. Antonio, de 6 años, tan parecido al padre en los gestos y en la terquedad. Clara, de 4, con mis ojos y mi temperamento tranquilo. Y Sebastián, de apenas 3, todavía un bebé a mis ojos. Dormían tranquilos, sin saber que sus vidas habían cambiado para siempre aquella noche. Prometiéndome a mí misma que haría todo para protegerlos, para compensar la ausencia del padre, para darles una vida digna, me acosté en mi cama, ahora solo mía. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin miedo a ser oída. Lloré por el matrimonio que creí tener, por las promesas rotas, por la familia que se deshizo, pero también lloré de alivio por la verdad finalmente revelada, por la liberación de una vida de mentiras. Aquella noche, mientras las lágrimas lavaban mi alma, yo aún no sabía lo que el futuro reservaba. No sabía de los desafíos que enfrentaría como mujer sola en una pequeña ciudad de los años 1970. No sabía de las dificultades financieras, del prejuicio, de las puertas cerradas, pero también no sabía de la fuerza que descubriría en mí misma, de la capacidad de reinvención, del amor que me sostendría a través de mis hijos. Lo que sabía en aquel momento era que la verdad, por más dolorosa que fuera, era siempre preferible a la más dulce de las mentiras. Y que el reloj que Alberto tanto protegía, con su compartimento secreto guardando la prueba de su traición, había irónicamente marcado el fin de un tiempo en mi vida y el inicio de otro. Un tiempo de desafíos, pero también de descubrimientos. Un tiempo que, mirando ahora hacia atrás, a mis 79 años, puedo decir que fue el comienzo de mi verdadera vida. En la mañana siguiente, al día en que Alberto partió, desperté con los ojos hinchados y la garganta seca. Por un instante, aún somnolienta, extendí la mano hacia el lado de él en la cama. Estaba vacío, frío. La realidad me golpeó como un balde de agua helada. Estaba sola. Oí los pasos ligeros de Clara por el pasillo. Pronto entraría en la habitación, como hacía todas las mañanas, pidiendo mi regazo, contando sus sueños infantiles. ¿Cómo explicaría la ausencia del padre? ¿Qué palabras usaría para no herir su corazón inocente? «Mamá, ¿dónde está papá?», fue la primera pregunta cuando ella entró, frotándose los ojitos somnolientos. «Papá tuvo que viajar por trabajo, querida», respondí abrazándola. «Un viaje muy importante». No era exactamente una mentira, era una verdad simplificada,
adaptada para proteger a una niña de 4 años del peso de una realidad que ni yo misma conseguía procesar completamente. En los días siguientes, usé variaciones de la misma historia para los tres. Papá está trabajando lejos. Papá mandó un beso. Papá piensa en ustedes todos los días. Las preguntas eran constantes al principio, después fueron disminuyendo. Los niños tienen una capacidad impresionante para adaptarse a los cambios, mucho más que nosotros, los adultos. Una semana después de la partida de Alberto, recibí la visita del señor Méndez, gerente general del banco. Un hombre serio, de lentes pequeños y bigote canoso. Nos sentamos en la sala, los niños jugando en el patio. Señora Castillo, vengo a informarle que su marido renunció al cargo en el banco, dijo después de los saludos formales. Envió una carta de dimisión alegando motivos personales. Asentí en silencio. No me sorprendía. Alberto probablemente necesitaba una excusa para establecerse definitivamente en Ciudad de México con su otra familia. El banco quisiera ofrecer una indemnización, continuó el señor Méndez, entregándome un sobre, considerando los años de servicio del señor Castillo. Abrí el sobre. La cantidad era insignificante. Apenas alcanzaría para 3 meses de gastos básicos. Percibí la incomodidad en el rostro del señor Méndez. Él probablemente sabía o sospechaba de la situación real. Agradecemos su discreción en este asunto, señora Castillo, añadió, levantándose para salir. El banco aprecia su reputación en la comunidad. Entendí el mensaje entre líneas. El banco quería evitar escándalos y yo debería hacer lo mismo. Aquella misma tarde comenzaron los cuchicheos en el vecindario. La noticia de que Alberto había salido del banco corrió rápido, como solo sucede en ciudades pequeñas. Doña Olga, mi vecina de la izquierda, vino a pedir azúcar, excusa clásica para averiguar. Supe que Alberto ya no trabaja más en el banco, comentó, fingiendo desinterés. ¿Consiguió algo mejor en la capital? Sí, una oportunidad que no podía rechazar, respondí con una sonrisa educada, pero firme. La misma historia conté a todas las personas que vinieron a preguntar en las semanas siguientes. Una oportunidad imperdible. Estamos organizándonos para mudarnos también. Los niños están emocionados con la novedad. Sonrisas forzadas, explicaciones vagas, un teatro necesario para preservar la dignidad mía y de mis hijos. Pero la realidad dentro de casa era bien diferente. El dinero de la indemnización se acabó rápido. No tenía experiencia de trabajo. Me casé muy joven, pasando de la casa de mis padres directamente a la de Alberto. Nunca necesité trabajar fuera. Nunca desarrollé habilidades que el mercado valorara. El prometido dinero mensual de Alberto nunca llegó. Después descubrí que había pedido transferencia para una filial del banco en el extranjero. Uruguay, dijeron, un modo conveniente de escapar de sus responsabilidades en México. Comencé a vender cosas de casa. Primero, los objetos de valor, la radio, la máquina de coser Singer que Alberto me había regalado en el 3er aniversario de boda, algunas joyas que heredé de mi abuela. Después, piezas de decoración, muebles que no eran esenciales. Cada venta era como arrancar un pedazo de mí, de la vida que construí, de las memorias que coleccioné. Mi hermana Cecilia, que vivía en la ciudad vecina, fue mi mayor apoyo en ese periodo. Casada con un comerciante exitoso, tenía una situación financiera confortable. Ofreció que nos mudáramos a su casa hasta que yo me estableciera. No quiero ser una carga para nadie, Cecilia, rechacé al principio. La familia no es una carga, Josefina, respondió con aquella firmeza característica de ella. Y estos niños necesitan un techo seguro. Acabé cediendo. En marzo de 1970, 2 meses después de la partida de Alberto, dejamos nuestra casa. Vendí la mayoría de los muebles. Guardé apenas algunos recuerdos personales y ropa. Lo más difícil fue explicarlo a los niños. Pero cuando papá vuelva, ¿dónde va a vivir?, preguntó Antonio, el mayor, ya demostrando la percepción aguda que siempre tuvo. Papá sabe dónde encontrarnos, querido, respondí, tragando el nudo en la garganta. No te preocupes por eso ahora.
La casa de Cecilia era grande y confortable, con un bello huerto en el fondo, donde a los niños les encantaba jugar. Mi cuñado, Augusto, era un hombre generoso que nunca nos hizo sentir como intrusos. Aún así, yo sabía que aquella era una solución temporal. Necesitaba recuperar mi independencia, por mí y por mis hijos. Comencé a buscar trabajo. Fue cuando percibí cuánto el mundo era hostil para una mujer sola en los años 1970, especialmente una sin formación específica. Las pocas vacantes disponibles para mujeres, secretarias, recepcionistas, vendedoras, exigían juventud, apariencia impecable y principalmente ningún compromiso familiar que pudiera interferir en el trabajo. ¿3 hijos pequeños? Va a faltar mucho cuando enfermen, me dijo francamente el dueño de una tienda de telas, rechazando mi candidatura. Volví a la casa de Cecilia aquel día, sintiendo el peso del mundo en los hombros. Los niños ya estaban durmiendo cuando llegué. Me senté en el porche del fondo, mirando al cielo estrellado, y lloré silenciosamente. Dios, dame una luz, susurré a la noche. Muéstrame un camino. Fue cuando me acordé de doña Amelia, una señora para quien yo hacía bordados ocasionales en los tiempos en que estaba casada. Ella tenía una pequeña tienda de ropa infantil en la ciudad donde ahora vivíamos. Al día siguiente fui a buscarla. Doña Amelia era una mujer práctica, de pocas palabras y mirada penetrante. Escuchó mi historia resumida. Omití la parte de la traición, diciendo apenas que Alberto nos había dejado, y examinó los bordados que yo había llevado como muestra de mi trabajo. Su punto es firme. Los acabados son impecables, comentó. Puedo usar su talento, pero no tengo cómo pagar mucho. Cualquier cosa es mejor que nada, doña Amelia, respondí, sintiendo una pequeña llama de esperanza encenderse. Comenzamos un arreglo simple. Ella me proporcionaba las telas cortadas y los modelos. Yo las llevaba a casa y bordaba detalles en la ropita, flores, animales, letras. El pago era por pieza entregada, no era mucho, pero era un comienzo. Trabajaba principalmente de noche después que los niños dormían. Sentada a la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la lámpara, mis dedos corrían ágiles por la tela, creando pequeñas obras de arte. Había algo terapéutico en aquel trabajo. Cada punto dado era como si estuviera reconstruyendo no apenas una pieza de ropa, sino mi propia vida. Con el tiempo, mi clientela creció. Otras comerciantes comenzaron a buscarme. Después vinieron encargos particulares, ajuares de bebé, manteles para ocasiones especiales, detalles en vestidos de fiesta. Cecilia me ayudó a organizar un pequeño taller en la habitación de huéspedes de la casa, con una mesa adecuada para corte y costura, mejor iluminación, un armario para guardar los materiales. Los niños se adaptaron bien a la nueva vida. Antonio y Clara frecuentaban la escuela local. Sebastián, aún pequeño, se quedaba en casa conmigo. Era un niño dulce que adoraba dibujar y se entretenía fácilmente con papel y lápiz mientras yo trabajaba. Los meses fueron pasando y junto con ellos, el dolor de la traición de Alberto se fue transformando en algo diferente. No exactamente perdón, sino una especie de aceptación resignada. La vida seguía y yo no tenía tiempo para estar removiendo el pasado. Había cuentas que pagar, niños que alimentar, un futuro que construir. Fue en enero de 1971, exactamente un año después de la partida de Alberto, que recibí la visita que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. Un hombre de traje oscuro, presentándose como abogado, me entregó un telegrama. El telegrama, breve y formal, informaba el fallecimiento de Alberto en un accidente automovilístico en Ciudad de México. Estaba acompañado de Elena, que tampoco sobrevivió. El mensaje mencionaba además que el hijo de la pareja, Eduardo, estaba bajo los cuidados de los abuelos maternos. Me quedé paralizada por un momento, el papel temblando en mis manos. Alberto muerto. El hombre que fue mi marido por 7 años, el padre de mis hijos, ya no existía más. No hubo lágrimas inmediatas.
La noticia era demasiado irreal para provocar una reacción instantánea. ¿La señora está bien?, preguntó el abogado, notando mi palidez. Sí, apenas sorprendida, respondí, recuperando la compostura. ¿Hay detalles sobre el accidente? Por lo que sé, el carro que el señor Castillo conducía chocó con un camión en la carretera, muerte instantánea para ambos ocupantes. Asentí, agradecí al hombre por la información y cerré la puerta. Me recosté en ella, las piernas débiles, el corazón acelerado. ¿Cómo se lo contaría a los niños? ¿Qué palabras usaría para explicar que el padre que ellos esperaban volver a ver un día nunca más volvería? Decidí esperar a que volvieran de la escuela. Necesitaba ese tiempo para organizar mis pensamientos, para encontrar la manera menos traumática de dar la noticia. Cuando finalmente lo conté, la reacción de cada uno fue única, reflejando sus personalidades. Antonio, siempre el más racional, hizo preguntas prácticas. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde sería el entierro? Clara lloró copiosamente, agarrada a mi cuello. Sebastián, aún muy pequeño para entender completamente el concepto de muerte, quedó confundido, preguntando repetidamente cuándo volvería papá. Aquella noche, después que todos durmieron, me permití finalmente sentir el impacto de la noticia. No lloré por el hombre que Alberto se reveló ser, sino por el que pensé que él era, por el padre que mis hijos perdieron, por la familia que podríamos haber sido si las elecciones hubieran sido otras. En las semanas siguientes, vinieron más revelaciones. Otro abogado, representando al banco donde Alberto había trabajado, trajo informaciones que completaron el rompecabezas de su vida secreta. Alberto no tenía apenas una segunda familia, tenía también una red de deudas y esquemas financieros fraudulentos. Desviaba dinero del banco para mantener el nivel de vida doble y apostaba en carreras de caballos, intentando recuperar lo que tomaba prestado. Cuando fue descubierto, huyó a Ciudad de México, donde ya mantenía la residencia con Elena. El banco había silenciado el caso para evitar escándalo, pero ahora, con su muerte, algunas informaciones salían a la luz. No había herencia, solo deudas. La casa, que un día fue nuestra, ya había sido vendida para cubrir parte del desfalco en el banco. El carro en que murió estaba siendo financiado. El apartamento en la Ciudad de México era alquilado. La familia de Elena tampoco sabía de nuestra existencia y quedó tan impactada como yo con el descubrimiento. Alberto les había contado que era viudo, con hijos que vivían con la abuela en el interior. Más mentiras, más vidas manipuladas por el mismo hombre. En medio de ese torbellino, recibí una correspondencia inesperada, un paquete enviado desde Ciudad de México, conteniendo la cajita de madera con el reloj de bolsillo que Alberto tanto apreciaba, acompañado de una carta escrita por él. La carta, fechada de pocos días antes del accidente, era una confesión y un pedido de perdón. Alberto admitía sus errores, hablaba de la culpa que lo corroía, de la imposibilidad de continuar viviendo en la mentira. Decía que el reloj, la única herencia verdadera de su padre, debería quedarse con nuestra familia, pues era donde siempre debió haber estado. Leí y releí aquella carta varias veces en los días siguientes. No encontré en ella la absolución que Alberto probablemente buscaba al escribirla, pero encontré un cierto cierre para aquel capítulo de mi vida, como una puerta que finalmente se cierra, permitiendo que otras se abran. Y de hecho, otras puertas se abrieron. Con la noticia de la muerte de Alberto, mi estatus social cambió sutilmente. Ya no era la esposa abandonada, figura ambigua e incómoda para la sociedad conservadora de la época. Ahora era la viuda respetable, la madre valerosa que criaba a sus hijos sola después de la trágica pérdida del marido. Ese nuevo estatus me trajo más clientes, más oportunidades. Mi pequeño negocio de bordados y costura comenzó a prosperar. A mediados de 1971, alquilé una casa pequeña en la misma ciudad, cerca de la de Cecilia. Era modesta, pero nuestra, un espacio para recomenzar, para construir nuevas memorias. La década de 1970 fue de mucho trabajo y muchas conquistas pequeñas, pero significativas.
En 1974, conseguí alquilar un espacio comercial en la calle principal de la ciudad, donde abrí mi propio taller de costura. Al principio era apenas yo, después contraté 2 ayudantes. Nos especializamos en ropa infantil y ajuares de bebé, productos que siempre tenían demanda. Los niños crecían, cada uno desarrollando su personalidad única. Antonio, serio y estudioso como el padre, pero con un sentido de responsabilidad y honestidad que claramente venía de otra fuente. Clara, sensible y artística, había heredado mi talento para trabajos manuales y me ayudaba en el taller después de la escuela. Sebastián, el menor, era curioso e inventivo, siempre desmontando cosas para ver cómo funcionaban. En 1977, cuando el taller ya se había transformado en una pequeña tienda exitosa, recibí otra correspondencia que sacudió las estructuras de nuestra familia. Una carta de Eduardo, el hijo de Alberto con Elena, ahora con 10 años. Él escribía con letra aún infantil, pero bien articulada, diciendo que sabía sobre nuestra existencia, que le gustaría conocer a sus medio hermanos, que no guardaba rencor. Mostré la carta a mis hijos, ahora adolescentes y jóvenes adultos, dejando la decisión en sus manos. Después de largas conversaciones, decidimos invitar a Eduardo a visitarnos en las vacaciones escolares. El encuentro fue emocionante y extraño al mismo tiempo. Eduardo era la imagen viva de Alberto. Los mismos ojos, la misma sonrisa, los mismos gestos. Ver en él al hombre que un día amé, ahora a través del prisma de los años y de la sabiduría adquirida, fue una experiencia surrealista. Pero Eduardo tenía algo que Alberto nunca tuvo, una transparencia genuina, una honestidad que venía de los ojos, no apenas de las palabras. Criado por sus abuelos maternos, personas sencillas y honestas, se había convertido en un joven admirable, a pesar de las circunstancias de su nacimiento y de la pérdida temprana de sus padres. Aquella visita fue la primera de muchas a lo largo de los años. Eduardo se convirtió en parte de nuestra familia, un eslabón inesperado con un pasado que podríamos haber elegido olvidar, pero que al abrazarlo nos trajo una forma de curación que no imaginábamos posible. Y en cuanto al reloj, lo guardé no como recuerdo del hombre que me traicionó, sino como símbolo de mi propia fuerza. Aquel objeto que guardaba un secreto tan doloroso fue lo que me hizo encontrar dentro de mí un coraje que ni sabía que tenía. Años después, cuando mis hijos ya eran adultos y yo me había jubilado, dejando la tienda a los cuidados de Clara y Sebastián, descubrí que el reloj tenía un valor histórico considerable. Era realmente una pieza antigua, fabricada en el siglo XIX, perteneciente originalmente a un aristócrata europeo. Alberto no había mentido sobre eso. Era realmente una herencia de familia. Ofrecí dárselo a Eduardo, creyendo justo que él también tuviera un recuerdo del padre. Pero él lo rechazó, diciendo que el reloj estaba exactamente donde debía estar. Conmigo, la mujer que tuvo el coraje de enfrentar la verdad y reconstruir su vida a partir de los pedazos dejados por la mentira. Hoy, mirando hacia atrás a la joven asustada que fui un día, descubriendo un secreto guardado en un reloj de bolsillo, siento una mezcla de compasión y admiración. Compasión por el dolor que enfrenté, admiración por la fuerza que descubrí tener. La vida nos enseña de formas extrañas, a veces crueles, pero si estamos abiertos para aprender, cada lección, por más dolorosa que sea, trae consigo una semilla de crecimiento. ¿Saben, mis queridos? La vida tiene esas sorpresas. Cuando pensamos que ya pasamos por todo, que conocemos todas las curvas del camino, ella viene y nos muestra que aún hay mucho por descubrir, mucho por vivir. Los años 1980 llegaron trayendo vientos de cambio para nuestra familia. Mi pequeño taller de costura se había transformado en una tienda respetada en la ciudad. Creaciones Josefina ya no era apenas un negocio de supervivencia, sino un emprendimiento próspero que me llenaba de orgullo. Teníamos 6 costureras trabajando a tiempo completo, 2 vendedoras y una contadora. Imaginen yo, que apenas sabía hacer las cuentas de la casa cuando Alberto partió, ahora administrando un equipo. Nuestra especialidad seguía siendo ropa infantil y ajuares de bebé,
pero habíamos expandido a vestidos de fiesta y, mi mayor orgullo, vestidos de novia. El primer vestido de novia que confeccioné fue para la hija del alcalde en 1982. Recuerdo pasar noches en vela, bordando perlas minúsculas en el corpiño, ajustando cada centímetro de la falda de satén. Cuando la vi caminando hasta el altar, radiante en aquella creación que salió de mis manos, sentí una emoción indescriptible. Era más que un vestido. Era un sueño materializado en tela e hilo. A partir de allí, me convertí en la costurera más solicitada para novias en toda la región. Las muchachas venían de ciudades vecinas para encargar sus vestidos, muchas veces trayendo a sus madres, que también habían sido mis clientas cuando niñas. Esa continuidad, esa conexión entre generaciones a través de mi trabajo, era algo que me emocionaba profundamente. En esa misma época, mis hijos ya recorrían sus propios caminos. Antonio, mi primogénito, siempre estudioso y determinado, se graduó en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1981. Fue el día más orgulloso de mi vida hasta entonces. Yo, sentada en el público de la ceremonia de graduación, viendo a mi hijo recibir el diploma, sabiendo de cada sacrificio, cada noche mal dormida, cada cuenta malabarizada para pagar sus estudios. «Este logro es tuyo, mamá», me dijo, entregándome el diploma justo después de la ceremonia. «Fuiste tú quien construyó los cimientos que me permitieron llegar hasta aquí». Lloré abrazada a él, pensando en el largo camino desde aquella noche de 1970, cuando me vi sola con 3 niños pequeños y sin perspectivas. ¿Quién diría que aquella mujer desesperada conseguiría no apenas sobrevivir, sino dar condiciones para que su hijo se convirtiera en ingeniero? Clara, mi hija del medio, eligió un camino diferente. Siempre tuvo un talento natural para los negocios, mucho más que yo. Mientras yo era buena en la creación y producción, ella tenía el don para números, estrategias, tendencias de mercado. Después de terminar la preparatoria, rechazó la oportunidad de ir a la universidad, prefiriendo trabajar directamente conmigo en la tienda. «Mamá, lo que aprendo aquí contigo en la práctica, ninguna universidad puede enseñarme», argumentó cuando intenté convencerla de estudiar administración. Y tenía razón. Bajo su gestión, la tienda prosperó aún más. Fue idea suya expandirnos hacia la capital, abriendo una sucursal en Ciudad de México en 1983. Esa expansión fue aterradora y emocionante al mismo tiempo. Una tienda en la capital significaba más visibilidad, más clientes, pero también más responsabilidades, más riesgos. Recuerdo pasar noches sin dormir, preocupada con las deudas del financiamiento, con la contratación de nuevos empleados, con la logística de administrar 2 establecimientos a kilómetros de distancia. Clara asumió la gestión de la nueva tienda, mudándose a Ciudad de México a los 23 años. ¡Qué coraje tenía mi niña! A esa edad yo ya estaba casada y con un hijo, viviendo a la sombra de mi marido. Ella, por otro lado, alquiló un departamento sola, contrató un equipo, estableció alianzas con proveedores. Cuando la vi cortando la cinta en la inauguración de Creaciones Josefina Boutique, sentí una mezcla de orgullo maternal y admiración profesional. Sebastián, mi hijo menor, siempre fue el más inquieto de los 3. Desde pequeño demostraba una curiosidad insaciable, un deseo de entender cómo funcionaban las cosas. Desmontaba relojes, radios, cualquier equipo que cayera en sus manos, no siempre consiguiendo montarlos nuevamente, para mi desesperación. En la adolescencia, descubrió la fascinación por las computadoras, esas máquinas que comenzaban a volverse más comunes a principios de los años 1980. En 1984, a los 17 años, vino con una idea que parecía locura en la época. «Mamá, necesitamos informatizar la tienda». Quedé aterrada con el costo y la complejidad de aquello. Las computadoras eran equipos caros, complejos, algo para grandes empresas, no para una pequeña tienda de ropa del interior de Jalisco. Pero Sebastián tenía aquel brillo en los ojos, aquella convicción inquebrantable que recordaba tanto al padre en lo que Alberto tenía de mejor. «Confía en mí», pidió.
Va a revolucionar la forma como administramos el negocio. Respiré hondo y confié. Invertimos todos los ahorros en la compra de una computadora IBM, una máquina enorme que ocupaba la mitad del cuarto de los fondos de la tienda. Sebastián pasó semanas aprendiendo a usarla, creando programas para control de inventario, registro de clientes, contabilidad. Los primeros meses fueron caóticos. El sistema se caía constantemente, perdíamos datos. Las empleadas más antiguas se resistían al cambio. Llegué a arrepentirme amargamente de la inversión, pero entonces, poco a poco, las cosas comenzaron a funcionar. Los procesos se volvieron más eficientes, el control más preciso. En un año habíamos recuperado la inversión con la reducción de desperdicios y el aumento de la productividad. Sebastián no paró ahí. Al terminar la preparatoria, consiguió una beca para estudiar ciencias de la computación en la Ciudad de México. Otro hijo saliendo de casa, otra separación dolorosa para mí, pero necesaria para su crecimiento. Voy a crear un sistema para interconectar las dos tiendas, mamá, prometió en la despedida. Vas a poder ver lo que está pasando en Ciudad de México sin salir de aquí. En la época parecía ciencia ficción. Hoy, con Internet y los celulares, parece obvio. Pero en 1985, la idea de tiendas interconectadas por computadoras era revolucionaria para un negocio de nuestro tamaño. En medio de esos cambios profesionales, nuestra vida familiar también se transformaba. Antonio se casó en 1986 con Mariana, una arquitecta que conoció durante la facultad. La ceremonia fue en la iglesia matriz de nuestra ciudad, la misma donde me casé con Alberto tantos años antes, pero los sentimientos eran tan diferentes. Mientras mi boda había sido arreglada, llena de expectativas tradicionales y poco amor verdadero, la de Antonio estaba basada en respeto mutuo, admiración, compañerismo. Claro que hice el vestido de novia de Mariana. Trabajé en él por meses, colocando todo mi amor y experiencia en cada punto. Quería que fuera perfecto, no apenas por ser mi nuera, sino porque veía en aquella boda la realización de un sueño que yo misma nunca pude vivir plenamente. Una unión basada en elección consciente, no en convenciones sociales. La recepción fue en el salón parroquial, simple pero elegante. Durante la fiesta, en medio de la música y las felicitaciones, tuve un momento de reflexión profunda. Mirando a mi hijo y a su novia bailando, a Clara conversando animadamente con los invitados, a Sebastián ajustando el sonido con su habilidad técnica, sentí una gratitud inmensa por la vida. A pesar de todas las dificultades, de todas las traiciones y decepciones, habíamos construido algo bello, algo verdadero. Fue en esa fiesta, además, que reencontré a Gerardo, un viudo que se había mudado recientemente a nuestra ciudad. Era padre de una de las costureras de la tienda, un hombre gentil, de sonrisa fácil y conversación agradable. Bailamos una canción, conversamos sobre jardinería, una pasión que descubrimos compartir, e intercambiamos impresiones sobre la vida como padre solo. No imaginaba aquella noche que aquel encuentro casual daría inicio a una amistad que lentamente se transformaría en algo más. A los 49 años, me había acostumbrado a la idea de vivir sola, de que mi historia romántica había terminado con la partida de Alberto. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Gerardo comenzó a aparecer en la tienda con más frecuencia, siempre con alguna excusa: traer algo para su hija, preguntar sobre un encargo, pedir consejos sobre un regalo. Poco a poco, nuestros encuentros se extendieron a cafés después del horario de trabajo, paseos en el parque municipal los domingos, cenas donde conversábamos por horas sobre libros, películas, viajes que nos gustaría hacer. Era extraño, a casi 50 años, sentir aquel cosquilleo en el estómago, aquella expectativa antes de un encuentro, aquella alegría al oír la voz de alguien. Mis hijos se dieron cuenta antes incluso que yo me lo admitiera a mí misma. «Mamá, estás diferente», comentó Clara durante una de sus visitas desde la capital. Más ligera, más sonriente. «Es solo la satisfacción de verlos bien encaminados», desvié la conversación. «Ajá», murmuró con aquella sonrisa de quien sabe más de lo que dice.
¿No tendrá nada que ver con cierto señor de cabellos canosos que no para de llamar a la tienda? Me sonrojé como una adolescente y cambié de tema. Pero la verdad es que Clara tenía razón. Algo estaban haciendo, algo inesperado y bonito. Una segunda oportunidad que nunca pensé merecer o desear. La propuesta de matrimonio vino en 1988, durante un picnic a orillas del lago que atravesaba la ciudad. Nada grandioso o espectacular, apenas dos personas maduras, que ya habían vivido lo suficiente para saber lo que querían, decidiendo compartir el resto de sus caminos. «No necesito un papel o una ceremonia, Gerardo», dije cuando él me mostró el anillo simple, pero elegante. A mi edad, esas convenciones parecen innecesarias. «No es por la convención, Josefina», respondió con aquella calma que siempre me centraba. «Es porque quiero celebrar con el mundo la suerte que tuve en encontrarte, y porque mereces ser cortejada, celebrada, valorada como la mujer extraordinaria que eres». Me casé por segunda vez en una ceremonia íntima, apenas con familiares y amigos cercanos. Clara diseñó mi vestido, no blanco, sino un tono de azul que combinaba con mis ojos, y mis costureras lo confeccionaron con el mismo cuidado que dedicaban a los vestidos de las jóvenes novias. Antonio me llevó al altar. Sebastián fue el padrino y Eduardo, que ya era parte integral de nuestra familia, vino especialmente desde Ciudad de México para la ocasión. Este matrimonio fue tan diferente del primero. No había expectativas familiares que cumplir. No había presiones sociales. No había ingenuidad. Era una elección consciente de dos personas que habían aprendido, a través de los dolores y alegrías de la vida, el valor del compañerismo genuino, del respeto mutuo, de la honestidad. Gerardo y yo no tuvimos hijos juntos, obviamente, dada nuestra edad, pero unimos nuestras familias. Sus dos hijos, mis tres, incluyendo a Eduardo, que Gerardo acogió sin reservas, entendiendo la complejidad de nuestra historia familiar. En los años siguientes vinieron los nietos, primero los gemelos de Antonio en 1989, después la hija de Clara en 1992, seguidos por 3 nietos más hasta el final de la década. La llegada de los nietos trajo una nueva dimensión a mi vida. Era como revivir la maternidad, pero sin las angustias y dificultades financieras de la primera vez. Podía simplemente disfrutar de aquellos niños, enseñarles lo que la vida me había enseñado, contarles historias sobre sus orígenes. Y fue justamente contando historias para mis nietos que el pasado volvió a visitarme de forma inesperada. Una tarde de 1994, mi nieta mayor, Lucía, entonces con 5 años, encontró la cajita del reloj de bolsillo mientras jugaba en mi habitación. «Abuela, qué cajita tan bonita. ¿Qué hay dentro?». Dudé por un momento. Aquel reloj guardaba tantas memorias, tantos dolores, tantas revelaciones. Por un instante, consideré inventar una historia simple, adecuada para una niña. Pero entonces me acordé de cómo las mentiras, incluso las mejor intencionadas, pueden crecer y convertirse en monstruos incontrolables. «Es un reloj muy antiguo, querida. Perteneció a tu abuelo». «¿Puedo verlo?». Abrí la cajita y mostré el reloj. Sus ojitos brillaron con la belleza del objeto. «¿Es de oro, abuelita?». «No, es apenas dorado, pero es muy especial de todos modos». «¿Por qué?». «Ah, la curiosidad infantil, tan directa, tan honesta». ¿Cómo explicar a una niña que aquel objeto había cambiado el curso de mi vida, que su compartimento secreto había revelado una verdad dolorosa, pero liberadora? Porque fue este reloj el que me enseñó una de las lecciones más importantes de la vida, Lucía. «¿Qué lección, abuelita?». «Que a veces necesitamos mirar más allá de la superficie de las cosas para encontrar la verdad, y que la verdad, incluso cuando duele, es siempre mejor que la más bonita de las mentiras». Ella no entendió completamente, claro. Era muy pequeña, pero me escuchó con aquella seriedad que los niños asumen cuando sienten que están frente a algo importante. «¿Puedo quedármelo cuando crezca, abuelita?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en el destino de aquel reloj después de mi partida.
Por tanto tiempo había sido un símbolo personal, un recordatorio de mi camino. Quizás, querida, cuando llegue el momento adecuado, por ahora se queda guardado aquí con nuestras historias y memorias. Aquella noche le conté a Gerardo sobre el episodio. Él, que conocía toda mi historia, que había escuchado pacientemente cada detalle sobre Alberto, Elena, el reloj y su compartimento secreto, tomó mis manos entre las suyas. ¿Sabes qué me impresiona de ti, Josefina? Tu capacidad de transformar dolor en sabiduría, traición en fortaleza. Muchas personas se habrían dejado amargar, se habrían cerrado a la vida. Tú elegiste seguir adelante, construir algo nuevo, abrazar incluso al hijo de la otra mujer como si fuera tuyo. No tuve elección, Gerardo. Tenía 3 niños que criar. Siempre tenemos elección, mi amor. Podrías haber elegido el camino del resentimiento, de la amargura. En lugar de eso, elegiste el del perdón, no por Alberto, sino por ti misma. Y eso hizo toda la diferencia. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Nunca había pensado que perdonar a Alberto fuera algo que hice por mí, no por él. Pero Gerardo tenía razón. El perdón no cambió el pasado, no borró las mentiras o las traiciones, pero liberó mi futuro, permitió que siguiera adelante sin el peso del odio o del resentimiento. Quizás esa haya sido la verdadera revelación del reloj, no apenas el secreto que guardaba en su compartimento escondido, sino la lección que me enseñó sobre la vida, sobre relaciones, sobre verdades y mentiras. Una lección que ahora, a mis 79 años, mirando hacia atrás, hacia todo el camino recorrido, veo como el fundamento sobre el cual construí la segunda mitad de mi existencia. Una existencia que, a pesar de todas sus dificultades, considero plena y bendecida. No por la ausencia de dolores, pues qué vida no los tiene, sino por la presencia de amor verdadero, de logros honestos, de relaciones basadas en verdad y respeto mutuo. Una vida que, cuando llegue a su fin, podré decir que viví intensamente, auténticamente, sin esconder nada en compartimentos secretos. Si ustedes me preguntaran cuál es la mayor riqueza de una vida larga como la mía, diría sin dudar: son las historias que acumulamos, las lecciones que aprendemos y la oportunidad de ver el tiempo desenvolver sus misterios ante nuestros ojos. Cuando llegué a mis 60 años, a principios de los años 2000, pensaba que ya había vivido todo lo que la vida me tenía reservado. Pero el tiempo, siempre sorprendente, aún tenía muchas páginas por escribir en mi libro. El cambio de milenio trajo transformaciones para toda la sociedad, y nuestra familia no fue excepción. Aquel pequeño taller que comencé en los fondos de la casa de mi hermana se había transformado en una red de tiendas respetada en Jalisco. Creaciones Josefina tenía 5 sucursales. La original en nuestra ciudad, 2 en Ciudad de México, 1 en Guadalajara y otra recién inaugurada en Monterrey, bajo la gestión de Sebastián, que había regresado del extranjero con nuevas ideas. En 2002, a los 65 años, decidí que era hora de alejarme de la administración directa de las tiendas. No fue una decisión fácil. Aquel negocio había sido mi salvavidas, mi independencia, mi orgullo por más de 3 décadas. Pero el cuerpo ya no tenía el mismo vigor, y los ojos que tantos puntos minuciosos habían dado en vestidos de novia y ajuares de bebé, ahora se cansaban rápidamente. «Mamá, no necesitas preocuparte», me aseguró Clara cuando comunicamos la decisión a la familia durante una comida de domingo. «Construiste algo sólido, con raíces fuertes. Ahora es nuestro turno de hacer que el árbol siga creciendo». La metáfora del árbol me emocionó. Me acordé de cuando planté un retoño de jacaranda en el patio de nuestra primera casa propia en 1975. Era apenas una rama fina, pareciendo demasiado frágil para resistir el primer viento fuerte. Hoy, casi 50 años después, es un árbol imponente que colorea la ciudad de morado en cada floración. Así fue mi negocio, iniciado en la fragilidad, nutrido con trabajo y perseverancia, ahora fuerte y vigoroso en las manos de la nueva generación.
La jubilación abrió espacio para otros intereses. Gerardo, mi compañero desde hacía casi 15 años entonces, se había retirado de la carpintería que administraba y juntos comenzamos a explorar pasiones que la vida de trabajo no nos había permitido. Primero vino la jardinería, que siempre adoramos. Transformamos el patio de nuestra casa en un pequeño paraíso con canteros cuidadosamente planeados, una huerta orgánica que abastecía nuestra cocina y árboles frutales que atraían pájaros y mariposas. Las tardes, cuidando de las plantas, sintiendo la tierra en las manos, observando la naturaleza seguir su curso, traían una paz que ni sabía que necesitaba. Después, alentados por un grupo de amigos de la misma edad, comenzamos a viajar. Nada muy extravagante. No éramos ricos, apenas cómodamente establecidos, gracias a los negocios y a la administración cautelosa de nuestros ahorros a lo largo de los años. Comenzamos con viajes por México, las playas de Cancún, los campos de Michoacán, las selvas de Chiapas. Cada lugar nos enseñaba algo nuevo, nos mostraba una faceta diferente de este país, inmenso y diverso, que a pesar de haber vivido en él toda la vida, conocíamos tan poco. En 2005, a los 68 años, realicé un sueño antiguo, conocer Europa. Gerardo y yo ahorramos por 2 años para ese viaje. Visitamos Portugal, España, Francia e Italia en un mes inolvidable. Para mí, que crecí en una pequeña ciudad del interior de Jalisco, en los años 1940 y 1950, cuando viajar a la capital ya era una aventura extraordinaria, estar en París, Roma, Madrid era casi surrealista. Recuerdo vivamente un momento en particular en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Gerardo y yo estábamos sentados en un banco, observando a las personas, la arquitectura, la grandiosidad de aquel lugar. De repente, fui tomada por una emoción avasalladora al pensar en el camino que la vida había trazado para mí. «¿Qué pasa, mi bien?», Gerardo preguntó, notando las lágrimas que corrían por mi rostro. «Estoy pensando en cómo la vida es increíble, Gerardo. ¿Quién diría que yo, una niña del interior de Jalisco, criada para ser apenas esposa y madre, un día estaría aquí del otro lado del océano, viviendo esta experiencia? Si alguien me lo hubiera dicho cuando tenía 17 años casándome con Alberto por arreglo de las familias, lo habría creído imposible». Él apretó mi mano, entendiendo el peso de aquellas palabras. Gerardo siempre tuvo esa capacidad de comprender mis emociones más profundas, a veces antes incluso que yo las entendiera. «Es eso lo que admiro en ti, Josefina. La vida te dio limones amargos y no solo hiciste limonada, sino que creaste toda una plantación de limoneros». Reímos juntos de la metáfora exagerada, pero había una verdad allí que reverberó en mí. Cada elección que hice después del descubrimiento del secreto del reloj, cada decisión de seguir adelante, de no dejarme definir por la traición, de construir algo nuevo, me había traído hasta aquel momento, aquel banco en Roma, aquella vida plena que ahora vivía. Al regresar de aquel viaje, traje conmigo no solo recuerdos y fotografías, sino una perspectiva renovada sobre el mundo y mi lugar en él. Decidí que era hora de compartir más de mi historia, de transformar mis experiencias en algo que pudiera ayudar a otras personas. Comencé de manera simple, participando en un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica en nuestra ciudad. No es que mi historia con Alberto involucrara violencia física, nunca fue el caso, pero la traición, las mentiras, el abandono también dejan cicatrices profundas en el alma. Y mi camino de superación, de reconstrucción, resonaba con aquellas mujeres que buscaban fuerzas para recomenzar. Era extraño a casi 70 años hablar abiertamente sobre heridas tan antiguas. Durante décadas mantuve partes de mi historia guardadas, compartidas apenas con la familia y amigos más cercanos. Pero había algo liberador en usar mis dolores pasados para iluminar el camino de otras personas. En una de esas reuniones, conocí a Carmen, una trabajadora social que coordinaba proyectos para mujeres en situación de vulnerabilidad. Ella me invitó a dar una charla sobre emprendimiento femenino en el centro comunitario.
La idea me asustó. No soy conferencista, Carmen, protesté. Nunca hablé en público en mi vida. Pero tienes una historia poderosa, Josefina, insistió, y experiencia práctica que ningún profesor universitario puede ofrecer. Estas mujeres necesitan ver a alguien como ellas, que comenzó de cero, enfrentó adversidades y venció. Acepté con reluctancia. Pasé semanas preparando lo que diría, ensayando para Gerardo, que pacientemente me escuchaba repetir las mismas historias, sugiriendo ajustes, animándome cuando el nerviosismo amenazaba con hacerme desistir. El día de la charla llegó. El centro comunitario estaba lleno, no solo de mujeres del proyecto, sino también de jóvenes emprendedoras, estudiantes, curiosas. Temblé al subir al pequeño escenario improvisado. Pero entonces respiré hondo, miré aquellos rostros expectantes y comencé a contar mi historia. Hablé de la joven Josefina, casada a los 17 años, madre a los 18, dedicada exclusivamente al hogar y a la familia. Hablé del descubrimiento doloroso del secreto guardado en el reloj de bolsillo, de la vida doble de Alberto, de la decisión de confrontarlo, de la elección que él hizo al partir. Hablé de los años difíciles como madre soltera, de las puertas cerradas, del prejuicio, de las noches de llanto silencioso para no despertar a los niños. Y hablé del taller de costura, de los primeros encargos, de la expansión gradual, de los desafíos de administrar un negocio creciente, de las alegrías de ver a mis hijos siguiendo sus propios caminos. Al terminar, percibí que había lágrimas en muchos rostros, no solo de tristeza por el dolor compartido, sino de esperanza por el ejemplo de superación. Las preguntas vinieron en cascada. El interés era genuino. La conexión establecida fue profunda y verdadera. Aquella primera charla llevó a otras. Pronto estaba siendo invitada a eventos en ciudades vecinas, a programas en la radio local, a entrevistas en periódicos regionales. A los 71 años descubrí una nueva vocación, la de contadora de historias, la de inspiradora, la de mentora. En 2008, por invitación de Sebastián, que además de administrar la tienda de Monterrey, se había convertido en profesor universitario de emprendimiento, di una charla para sus alumnos en la facultad. Fue una experiencia surrealista. Yo, que apenas completé la educación primaria, hablando para jóvenes universitarios, compartiendo conocimientos que ningún libro académico podría ofrecer. «Mamá, eres un caso de éxito», me dijo Sebastián después de la charla, usando aquella terminología moderna a la que nunca me acostumbré. «Los alumnos están fascinados con tu trayectoria. Deberías escribir un libro». La sugerencia me pareció absurda en el momento. ¿Escribir un libro? Yo, que crecí en una época en que las niñas aprendían a bordar y cocinar, no a expresar ideas por escrito. Pero la semilla fue plantada y comenzó a germinar silenciosamente. En 2010, a los 73 años, comencé a poner mis memorias en el papel. No fue fácil. Las palabras no siempre fluían como me gustaría. La organización de las ideas a veces se enredaba. Las emociones resurgían intensas al revisitar ciertos episodios, pero persistí. Gerardo fue mi primer lector, mi editor informal, mi mayor animador. El libro, El reloj de bolsillo, Memorias de una vida reinventada, fue publicado de forma independiente en 2012, con el apoyo financiero de mis hijos. No esperaba gran repercusión. Era más un proyecto personal, un legado para mis nietos y bisnietos. Para mi sorpresa, el libro encontró su público. Comenzó circulando en grupos de lectura de la región, después en bibliotecas comunitarias y, eventualmente, atrajo la atención de una editorial de tamaño medio que propuso una reedición con distribución nacional. Ver mi nombre en la portada de un libro en los estantes de librerías fue una emoción que nunca imaginé experimentar. Las cartas y correos electrónicos, estos Sebastián me ayudaba a leer, que recibí de lectoras de todo el país, mujeres que se identificaban con diferentes aspectos de mi historia, que encontraban inspiración en mi camino, confirmaban que compartir nuestras experiencias, incluso las dolorosas, puede ser una forma poderosa de conexión humana. En medio de toda esta actividad, nuestra familia continuaba creciendo y transformándose.
Antonio y Mariana celebraron 25 años de matrimonio en 2011 con una ceremonia conmovedora de renovación de votos. Clara, después de un divorcio difícil, encontró un nuevo amor a los 50 años y recomenzó, probando que las segundas oportunidades no tienen edad. Sebastián finalmente se estableció después de años dedicados exclusivamente a la carrera, casándose con Pablo, su compañero de una década, cuando la unión homoafectiva fue legalizada en México. Eduardo, el hijo de Alberto con Elena, que se convirtió en parte integral de nuestra familia, ahora profesor universitario en Ciudad de México, me visitaba regularmente con su esposa e hijos. La conexión entre nosotros siempre fue especial, un vínculo forjado no por la sangre, sino por la elección consciente de transformar una historia de dolor en una relación de afecto genuino. Los nietos, ya adolescentes y jóvenes adultos, traían la energía de la juventud a nuestras reuniones familiares. Y en 2013 llegó la primera bisnieta, María Clara, hija de mi nieta Lucía. Sostener aquel pequeño envoltorio en los brazos, observar sus rasgos delicados, sentir su calor, fue como cerrar un ciclo. 4 generaciones de mujeres, cada una llevando un poco de las anteriores, cada una abriendo nuevos caminos. Fue en esa época que el reloj de bolsillo guardado por tantos años volvió a ocupar un lugar central en mi vida. Lucía, ahora madre, se acordó de la promesa que hice cuando ella era niña. Abuela, ¿recuerdas cuando me mostraste el reloj? Dijiste que un día, cuando fuera adulta, quizás podría quedármelo. Creo que ahora entiendo el verdadero valor de aquel objeto. Me sorprendió que se acordara de aquella conversación de tantos años atrás. Pero Lucía siempre fue observadora, sensible a los matices de las relaciones familiares, interesada en las historias que cimentaban nuestra existencia. El reloj no es apenas una antigüedad valiosa, continuó. Es un símbolo de tu camino, de nuestra historia familiar. Leí tu libro, escuché tus charlas. Ahora comprendo cuánto aquel objeto cambió el curso de tu vida y, por extensión, de mi propia existencia. Traje la cajita de jacaranda tallada de mi habitación. El tiempo había oscurecido la madera, suavizado los contornos de los grabados, pero aún era bellísima en su simplicidad elegante. La abrí con cuidado. El reloj, mantenido regularmente a lo largo de los años, aún funcionaba perfectamente. ¿Sabes?, le dije a Lucía mientras giraba el reloj entre los dedos. Durante mucho tiempo, este objeto representó para mí el dolor de la traición, la ruptura de una vida que yo creía segura. Después se convirtió en símbolo de mi capacidad de supervivencia, de reconstrucción. Hoy miro hacia él y veo principalmente belleza. La belleza de las cosas que, a pesar de imperfectas, tienen historia, tienen profundidad. Mostré a Lucía el pequeño botón lateral que abría el compartimento secreto. Ella lo presionó con cuidado, revelando el espacio donde un día estuvo escondida la fotografía de Elena y Eduardo. Está vacío, observó. Sí, respondí. Hace muchos años, después que Eduardo se convirtió en parte de nuestra familia, ya no había necesidad de guardar secretos. El compartimento está vacío, pero la lección que me enseñó permanece, que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la libertad. Coloqué el reloj en sus manos. Lucía lo recibió con reverencia, comprendiendo su valor simbólico. No es apenas un objeto lo que te estoy dando, Lucía. Es una historia, un camino, un recordatorio. Cuando mires este reloj, acuérdate de que nuestras vidas raramente siguen el camino que planeamos, pero es en las curvas inesperadas donde muchas veces encontramos nuestra verdadera fuerza. Ella asintió con lágrimas en los ojos. En aquel momento, sentí que una parte significativa de mi misión en este mundo estaba cumplida. No apenas generar hijos, crear una empresa, escribir un libro, sino transmitir valores, compartir sabiduría, conectar generaciones a través de las historias que vivimos. Los años siguientes trajeron alegrías y despedidas, como es natural en el otoño de la vida. Gerardo, mi compañero por casi 3 décadas, falleció en 2015 después de una breve batalla contra el cáncer.
Su partida dejó un vacío inmenso, pero también una gratitud profunda por los años compartidos, por el amor genuino que construimos, por la alianza que nos sostuvo a través de los desafíos de la vida. Ahora, a los 79 años, miro hacia atrás con serenidad. La niña que fui, la joven esposa traicionada, la madre soltera luchando para sobrevivir, la emprendedora determinada, la abuela amorosa, la escritora tardía. Todas esas Josefinas forman parte de quien soy hoy. Cada experiencia, cada elección, cada desafío contribuyó a moldear a la mujer que se sienta aquí, compartiendo su historia con ustedes. El reloj de bolsillo, que un día guardó un secreto devastador, ahora marca otras horas, horas de aceptación, de comprensión, de gratitud por la vida en todas sus complejidades. Me enseñó que el tiempo, ese misterio que intentamos medir con manecillas y engranajes, es, en verdad, un maestro sabio que, si lo permitimos, nos guía a través de las oscuridades hasta encontrar nuestra propia luz. Y fue esa luz, mis queridos, la que iluminó mi camino hasta aquí y que espero, a través de mis historias, pueda iluminar también un poco del camino de cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Diario de la Abuela y compartir con alguien que pueda necesitar oír que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo comienzo posible. Un gran abrazo a todos ustedes, donde quiera que estén viendo. Hasta la próxima.